Está Continúa. bien. Ivana, bueno, es una querida amiga de la casa, es estudiante, digamos, ha egresado de la Universidad de La Plata, de la facultad nuestra, y ha estado también en nuestra cátedra como ayudante de honorem durante mucho tiempo y ha aportado muchas ideas y producción junto con otros docentes que actualmente están, como Karin Bustamante también, Ximena Franco, que próximamente también va a estar con nosotros. Y bueno, tiene una labor y una trayectoria como artista plástica en la ciudad, y dibujante y bueno, ilustradora, que es lo que estamos pidiendo acá que nos acompañe, y le agradecemos la presencia, las ganas de estar con nosotros también, de compartir. Bueno, y ahí estamos para charlar. Así que saludamos a todos y le damos la bienvenida a todos, a todas y a todos. Bueno, yo agradezco el espacio y le agradezco la invitación. Saben que, bueno, que me gusta participar y compartir con ustedes. Saben que me gusta participar porque quiero volver, incluso extraño la parte de compartir ahí en las aulas y de todo lo que se trabaja en la cátedra conceptualmente, lo necesito. Así que nada, encantada. Bueno, ahí lo que estamos viendo es un poco un compendio de un montón de cosas y de un montón de años, ¿no? No son todas las últimas producciones, sino que hay una mezcla, hay obra plástica y hay algo de obra gráfica, que es de ilustración. Eh, no sé por dónde empezar a contarles. A ver, lo que decía un poco Hugo, esto de más o menos cómo fue el derrotero de poder llegar a más o menos vivir de esta situación. No vivo exclusivamente de la ilustración, vivo un poco de ilustración y un poco de la docencia, cosa que me gusta, no es que quisiera evitar una de las dos cosas, sino que me parece que se complementan y se retroalimentan, lo cual me ayuda también en mi producción. Eh, y ahora estoy mirando las imágenes y me perdí. Y estamos ahí en el derrotero, decías, Ahí de está. Bueno, cómo el llegar a tema, vivir sí, de ambas sí. partes, ¿no? Yo hace unos 20 años más o menos que empecé a trabajar en esto, que fue cuando empecé a estudiar en realidad. Tuve la suerte yo estudié un año, estudié antes porque hice de chica talleres, como que siempre me quise dedicar a esto y siempre estuve dibujando, buscando y viendo cosas, y en mi casa había muchos libros de arte por mi familia, entonces era una cosa que estaba ahí en el ambiente. Pero cuando empecé a estudiar en la universidad, que empecé a estudiar escenografía en primer término, la carrera de escenografía, al año más o menos, que me vine a vivir acá a La Plata, yo soy de Temperley, conseguí trabajo en una revista educativa, medio barrial, para ilustrar toda la revista. Y con esa plata me pagaba el alquiler. Así que eso fue lo primero que pude hacer, que eran unos dibujos que, hablando de la producción simbólica, no dejaban mucho espacio, digamos, a aportar. Era como una cosa muy, muy literal, y la ilustración que se buscaba era un poco redundante con el texto, ¿no? Hay que hacer una heladera, hay que hacer un nene con 2 caramelitos, hay que hacer tal cosa, o sea, como que era un poco limitado, pero bueno, me permitió en ese momento pagarme el alquiler y venirme a vivir a La Plata. Este, así que bueno, eso fue como la primera experiencia, y la verdad que desde ese momento no dejé de trabajar, digamos. Ya te digo, nunca viví exclusivamente de ilustrar. Un año hice el intento y se me complicó un poco, hace bastante. Me había salido un trabajo muy grande de unas cartas tipo de tarot de ángeles que ilustré. Era un trabajo que había que hacer muy rápido, lo pagaban bastante bien. Yo dije, bueno, con esto me pago el alquiler y después engancho otra cosa, y no, se me complicó un poquito. Pero nunca he dejado de trabajar de esto, digamos. Siempre hice algo. Eh, Cosas más interesantes, menos interesantes, con más espacio para la producción simbólica, con más espacio para aportar, pero siempre como, con una continuidad, que la fui buscando. En esto que estás planteando, así seguimos en diálogo Sí, damos también pie como para que usen el chat los estudiantes, digamos. Eh,
vos hablaste por un lado de una heladera con un chico con dos caramelitos, y ahí los que transitamos producciones que gestionamos con quienes solicitan, qué sé yo, por ejemplo, murales, permanentemente te encontrás con estas situaciones, donde el concepto por ahí de negociación de, digamos, de criterios, sabemos que nosotros, más allá de que nos pidan algo literal, hay una poesía en cada trazo que corresponde al universo, al imaginario, a la visión del mundo de cada autor. Digo, cuando parece chiquito esto que decís en cuanto a la humildad que te define, estamos hablando de esa heladera que es de Ivana, no es de otra. Son pequeños detalles, digamos, que pueden alentar a un proceso y tomar como desafío, digamos. El pedido de otro es un desafío, o sea, tomarlo uno como hacedor es un desafío en el cual sabemos que construimos inevitablemente una metáfora que no es necesariamente la que pide, por más Sí. literal que parezca. Eso por un lado. Por otro lado, estás planteando también lo segundo, que parecería como alejar de esa producción simbólica. En realidad es hacer presente una porosidad en nosotros, en nuestra comunidad educativa, que te permita seguir proyectándote incluso y a pesar de las negociaciones que tenés que hacer con aquel que te pide la obra, ¿no? Sería, Sí, no sé si me explico. Son dos, sí. dijiste dos ejemplos, digamos. El primero de la heladera, digamos, de aquel primer trabajo que te permitió acceder a, pero no dejaste de ser vos, seguramente cuando ofreciste esa producción. En la No, lo que segunda pasó oportunidad fue tampoco. esto. Mira, lo que Sí, pasa fue esto. Sí, por ahí lo veo ahora y lo veo. En ese momento, recién empezaba a estudiar, tenía bastantes dificultades para dibujar sí. y estaba más preocupada por que la heladera parezca una heladera que por Mm, dejar mi imagen personal. Entonces en claro, ese momento no lo pensé. De hecho, yo después seguí, dejé escenografía, hice 3 años de grabado, volví a terminar escenografía, después empecé dibujo porque me pasó esto, el otro día lo hablaba con Pablo y le puse el mismo ejemplo porque es literal que me pasó, me habían pedido dibujar una viñeta de una nena andando en bicicleta, más o sí, menos en esa época, un poquito más adelante. Y se paga por tamaño, digamos, por el tamaño que ocupa la imagen en la superficie, o sea que la viñeta por en ese momento valía 30 pesos, que fueran 100 pesos de ahora, no sé. sí. Y yo tardaba muchísimo en dibujar a la nena en bicicleta y no me rendía una cosa con la otra, o sea, el tiempo que le implicaba. Entonces dije, no, yo tengo que aprender a dibujar mejor porque esto no, no me está rindiendo. Y ahí estamos Que hablando del también es una oficio, realidad. claro. Sí, sí, Entonces, absolutamente. ahí me volví a estudiar dibujo otra vez. Sabía dibujar, digamos, ¿no? Pero necesitaba más herramientas, que las volví a buscar a la universidad, y bueno, obviamente mucha práctica, ¿no? Y mucho sentarse a dibujar, pero me di cuenta que tuve ese problema, ¿no? Y no me servía laboralmente, digamos, necesitaba resolverlo para que laboralmente me rinda. Si yo estoy todo el día dibujando esto, y no me rinden plata tampoco, digamos, para pasarlo a términos más laborales, ¿no? Y el otro Eh, tema que presentaste, digamos, y te dejo que sigas con el trayecto que estabas de la línea de tiempo, digamos, que empezaste a abrir, también esto que estamos planteando como procesos de producción simbólica, eh, lo que estamos tratando de visibilizar son aquellos espacios de exploración y de investigación, o sea, estamos construyendo conocimiento con la producción de iconicidad, con la producción de imagen, con la producción simbólica que estamos ofreciendo. Entonces, esa construcción de conocimiento implica necesariamente la investigación. Te acercan una propuesta que seguramente te interesa, el tema de producir cartas de tarot, y hablas de complicaciones. Implica este lugar de investigación, las complicaciones, este lugar de registro, de verificación, de ver la línea histórica de lo que implica ese tema como área de conocimiento, digamos, ¿no? Porque implica culturas, implica épocas, tiempos, y además está situada en un contexto otro que es el de acá, el de la región americana. Sí, sí. En ese momento fue un laburo raro, la verdad. Estas cartas eran para una chica que salía de la casa de Gran Hermano y que ella tiraba las cartas en Gran Hermano y le quisieron hacer, para aprovechar el momento, un juego de cartas especialmente de ella para que se vendan, digamos, como propias, que es lo que me pidieron ilustrar a mí.
Sí, cada vez que te proponen cualquier texto, trabajo, es un desafío porque vos tenés que tratar de buscar, siempre documentación es lo que hago primero y es lo que le digo también a mis alumnos cuando presento un proyecto, y sé que ustedes también, y es lo primero que hay que hacer, ¿no? A vos te tiran un trabajo, un texto, una propuesta o lo que sea, y vos tenés que, primero lo que me pasa es empezar a relacionar mentalmente qué me viene a la cabeza con eso que me tiraron para hacer. En el caso de esas cartas, ellos me habían planteado una estética, porque conocían que yo tenía una estética un poco kitsch, entonces me habían planteado una película, mirá que la relación que me plantearon desde la editorial fue la película de Leonardo DiCaprio, eh, Romeo y Julieta. Me dijeron que use la estética de esa película, era una cosa muy rara porque era una transposición de géneros, no era literal tampoco, pero era como para tirarme una idea de lo que querían. Bueno, nada, hice todo un proyecto en relación a eso, que cada carta además me llevó trabajo porque tiene como un concepto en sí, imagínense que es una cosa adivinatoria, entonces hay que dejar indicios en cada imagen, era complejo la verdad, y hubo que hacerlo en poco tiempo, bueno, no resultó muy exitoso porque tuve en el medio, se hizo toda la propuesta, se hace un boceto, se le mandan a la autora y la autora dice que sí, que era esta chica de Gran Hermano, en el momento se ve que no, lo miró así al pasar, y cuando terminó de hacer todas las imágenes, dice que no le gustan. Nada, se complicó un poquito el tema, tuvimos una reunión con ella, el tema de cuando alguien no sabe pedir imágenes, que en este caso ya no le correspondía, pero tenía que hacerlo, fue muy complicado y hubo que modificar todo el proyecto de acuerdo a una premisa que ella planteó, que era que quería que sean más angelicales los ángeles. Nada, fue medio complicado, justo ese ejemplo. Te puedo poner un ejemplo del último libro que hice, que es más interesante en cuanto a la documentación. Eh, Acá me están preguntando algo, si lo gestiono. No sé si querés que responda a las preguntas, Hugo, o Nosotros te las sigo. vamos acercando Ah, mientras que vas relatando. dale, dale. Me pareció, en este caso, en el último libro que hice, que es el que acaba de salir, que se llama La señora que usaba galera, eh, fue mucho más interesante el proceso de búsqueda, y por un lado porque la historia en un principio me pareció muy, muy cerrada, me acercaron el texto completo, digamos. El autor, además de que era un poco descriptivo el texto, el autor había dejado indicaciones precisas de algunas cosas que quería que sí o sí funcionen de una manera, y después había espacio para ilustrar, todas las páginas eran ilustradas, 175 páginas. Era un proyecto bastante grande. Y ahí sí fue interesante porque había que zambullirse, digamos, en la propuesta. Yo lo sentí así, fueron 3 meses que justo me agarraron en la pandemia, lo cual para mí fue muy bueno porque me mantuvo la cabeza productiva y ocupada en esto, que era muy interesante además, además de que me sirvió económicamente por resolver otros temas de la pandemia que se me habían complicado. Pero le pude dedicar realmente mucho tiempo y me resultó muy interesante esto de empezar a ver qué pasaba con lo que el otro proponía y buscar el hueco, digamos. En un momento me pareció muy hermético lo que me presentaban y tenía que buscar justamente el espacio para que mi producción simbólica aparezca, no interfiera con el texto, sino que lo complemente, que no redunde y que me convenza a mí. Yo digo que ilustrar es dar una opinión sobre lo que uno está haciendo en un punto, ¿no? Entonces, nada, fue como muy complejo y es muy interesante. La primer parte de esto, de esta búsqueda que vos decís, yo, por ejemplo, con este libro se me vinieron relaciones, asociaciones también con películas, con artistas plásticos que utilicé su imagen para inspirarme, para hacer cosas. Bueno, en este caso era una casa que sale de una mochila, entonces me vino el Castillo Vagabundo a la cabeza de la película del Castillo Vagabundo, y una artista plástica que se llama Cinta Vidal, que hace unas casas todas así como que se ven de todos lados. Bueno, y usé mucho de este trabajo, obra de Town, que es un ilustrador también oriental, que es
impresionante. Entonces, primero ver, buscar material, leer otras cosas, otros textos que se me hacen similares. Entonces, toda esa búsqueda de material en principio, y después viene la parte de buscar la imagen primera, que tiene que ser una imagen que sirva para todo el texto, lo cual es la parte más complicada y más rica para mí, más apasionante, más interesante. Porque vos haces una casa, por ejemplo, que fue lo primero que hice, pero después ese estilo que diseñaste, que pensaste, que va a funcionar, tiene que funcionar para personaje, para animales, para un paisaje, para lo que sea que plantee la historia. Entonces, esa es la parte como más, que tiene como una pulsión de hacer y de buscar y de encontrar, y hay un momento en que haces un clic y ya está, aunque te falte todo el libro todavía, digamos, es como que te cierra, ya está, decís acá funciona, pero todo eso es un proceso bastante trabajoso, digamos. Tampoco es esto bueno, está bastante desmitificado ya desde su cátedra también, ¿no? Esto de la inspiración, que me bajó la idea de hacer un patito y listo, no existe, ¿no? Menos cuando trabajás con la producción de otro, porque yo cuando estoy trabajando con un texto, trabajo con la producción simbólica de otro, que está terminada, que está cerrada, que por ahí la pensó obviamente para ser ilustrada, entonces hay un espacio, pero vos estás jugando con la producción simbólica del otro que te está dando lugar a que vos aportes y complementes, y que eso después funcione como una totalidad, porque el que lo va a recibir en papel una obra completa, digamos. Por otro lado, ahora que pensaba esto que me decías hoy, esto de la tinta y de manipular el material y qué sé yo, por más que yo los primeros bocetos los hago casi siempre igual en papel, ahora con el iPad también. Y después se digitaliza, pero también está bueno que cuando se imprime te vuelve a vos como objeto, en papel, en este caso. Entonces hay como una vuelta a la materialidad y a la cosa objetual de tenerlo en tu mano y de ver qué onda. Ahí influye mucho el tema editorial, ya después el papel, el tipo de tintas, cómo lo imprimen, que ahí uno no participa realmente. Pero está bueno que vuelve a una cosa palpable y tocable y olible, que tiene olor a tinta, como decías. Entonces, está bueno también pensarlo en ese sentido, me parece. Está muy bueno. Y abriste un tema que tiene que ver con la emoción, la emocionalidad que hacemos con el cuerpo, vuelvo al cuerpo, ¿no? Eh, en, en estos cuerpos aislados que estamos nosotros ahora siendo. Eh, vuelvo al cuerpo y esto hablaste de dos instancias. Una primera, digamos, en cuanto a este lugar que sonaba rimbombante porque venía de una producción, digamos, de multimediática de Gran Hermano, y de pronto no tuvo por ahí un final tan feliz, y vos tenés que poner el cuerpo en eso. Tenés que poner el cuerpo en tránsito, digamos, en el proceso de gestación y de gestión. Gestión en general la tomamos también desde esos lugares, ¿no? Un lugar de gestación y un lugar de organización, de puesta, de aplicación. Y por otro lado, planteas este trabajar, este dialogar en realidad, o monologar, con una producción ya hecha, pero tuviste diálogo también, o sea, ahí también pones el cuerpo. Pones el cuerpo que implica ansiedades, que implica sensorialidades todas, y todo el proceso metabólico que nos atraviesa en cada producción simbólica que hacemos. Con referencia a la segunda parte, digamos, con este tema del cuento, del libro, ¿tuviste oportunidad de hablar con el que escribió, con el autor? En un principio no. Él mandó el material y se le fueron mostrando algunas cositas en el proceso porque fueron 3 meses de trabajo. Él alguna devolución hizo en el momento y no, después recibió el libro todo ilustrado, por suerte, quedó muy conforme, una persona muy generosa, quedó muy agradecido con el proceso, me halagó de un millón de maneras que agradezco, porque nada,
realmente un montón de trabajo y fue un proceso dificultoso en algunos puntos, muy disfrutable en otros. Un trabajo que yo nunca había hecho, muy extenso, que implica esto que te decía, yo me sentí como muy inviscuida, no es lo mismo hacer 10 imágenes que hacer 175 páginas ilustradas. Entonces, no, hablé después con el autor, ahí retomando lo que me decís, hicimos un vivo para el mercado de letras de Mendoza hace unas semanas, y ahí recién interactué con él, digamos así, igual por Zoom, pero sí, estuvo bueno, y por ejemplo pasaron cosas como que él decía que a él le había parecido, que era re amplio el texto, que daba un montón de lugar para dibujar, y cosas así, que yo lo percibí totalmente diferente, digamos. A mí me pareció re hermético, yo dije, ¿cómo dibujo acá adentro? ¿Cómo pongo algo mío? Que después lo encontré, pero fue como todo un proceso todo un recorrido, eh, bastante putié, después me amigué, después volví a putear, al final me quedé muy contenta porque me comprometí mucho con el proyecto también, pero la verdad que no hubo ese intermedio. En general, eh, no tenés interacción con el autor, digamos, vos, salvo que sea un autor que te contrata directamente, sea una producción autogestionada o algo así, en general no tenés contacto, o sea, vos te contacta la editorial y vos te manejás con el texto, y en todo caso si ellos le muestran y el autor te dice algo, ellos te lo pasan a vos, pero no dialogás con el autor. Que en un punto, para mí mejor, en un punto, porque también el autor a veces, depende quién sea, tiene en la cabeza una imagen ya creada de su propia historia, de su propio relato, de su propio libro, que no es la que yo tengo, obviamente, y, y depende de la generosidad y la apertura que tenga ese autor, a veces es difícil interactuar, ¿no? Porque el tipo te dice, vos dibujaste, y porque me ha pasado en una circunstancia, dibujaste, ilustraste papá, más o menos lo que pedían, más lo que vos aportaste, y por ahí te dice, ay, pero yo la imaginé rubia la nenita. Y vos decís, bueno, pero en ningún lado decía, y yo la hice pelirroja, no sé, ya está. O sea, cosas así que para ahí parecen una tontada, pero tenés que cambiar toda la imagen, por ejemplo, porque el tipo se le ocurrió que la quería rubia, pero nunca te lo dijo. Entonces, bueno, también hay que lidiar con la gente que pide las imágenes, que muchas veces sabe pedir imágenes y muchas veces no. Entonces, bueno, a veces se genera ciertas confusiones, y bueno, nada, ahí se complica un poco la cosa, porque hay que plantearse, hay que organizar cosas que tienen que ver con el pedido de imágenes, en cuanto uno dice, eh, cuántos cambios estoy dispuesto a hacer por este pedido, por ejemplo, eso se pauta también. Vos decís, bueno, me vas a pagar tanto por cada imagen, y yo te acepto 2 cambios, o un cambio, una corrección, y a veces esa corrección no es una corrección, sino que es un cambio de consigna. Entonces ahí tenés que renegociar, es como que se mezcla todo un poco, no es solamente la producción simbólica, ilustrar y bueno, listo, sino que tenés que ir muchas veces negociando eh, con ese tipo de cosas. Que la persona por ahí se le ocurre algo mejor, pero una vez que vio tu imagen. Y claro, es más fácil desde el punto de partida del trabajo del otro, y está buenísimo, pero bueno, entonces me tenés que pagar otra vez esa imagen, porque yo ya dibujé lo que vos me habías pedido. Entonces, bueno, es como todo una Ahí, negociación, depende ahí del Laura, proyecto. ahí Laura quería preguntarte algo, no sé si ya fue lo que escribió, quería a ver si puede Ay, ir perdón. mostrando algo de lo que está, ¿no? Laura, ¿sos vos? Sí. Falta el audio, tenés el micro, ahí está. Sí. No, digo que por ahí mientras vas contando, si lo tenés a mano, por ejemplo, el libro o eso sobre el que estás Sí, hablando, no, digo sí, que para que los chicos, digo, para los alumnos, digamos, un poquito. sí, Digo, si se puede, si se puede. sí, sí, yo preparé algunas cosas, por ahí lo que puedo hacer es dar vuelta la cámara y mostrarles acá el papel. A ver, esperame un cacho. Y también vamos a linkear tu Instagram y Claro. Facebook, ¿no, Pablito?
Esperá que no encuentro acá cómo dar vuelta al celu acá. Ahora lo pego en el chat. Ahí. Ahí está. Ahí está. A ver, por ejemplo, el libro que les hablé, este proceso último es este. Vale. Ahora los que les quería mostrar, por ejemplo, esta es la casa que les decía, que es esta es la última página, ¿sí? Es un libro bastante extenso, es todo ilustrado. No sé si se puede ver. Bueno, este tipo de, por ejemplo, esto fue una propuesta mía, hacer esta especie de separadores, que son como una especie de bitácora de viaje. Fue una propuesta que hice yo, que el autor aceptó, para separar los capítulos, porque me dio la sensación de que todo el libro era como un viaje de esa persona. En realidad, la protagonista va buscando dónde poner su casa, ¿no? Que la lleva en la mochila. Entonces, todo el libro está pensado como una bitácora de viaje estéticamente, digamos. Yo acá lo que había separado para mostrarles un poco era algo de la primera parte del trabajo que les decía, que me parecía interesante, donde yo anoté nada, todos los disparadores que decía, acá está el castillo vagabundo, todo lo que se me fue ocurriendo. Y después, estos son los primeros bocetos de la casa. Primeros bocetos del personaje, que nada que ver, pruebas, bueno, acá dibujó mi hija, un poco arriba. Y cómo ese boceto fue, no sé si estoy moviendo mucho la cámara, fue cambiando. Está perfecto, se ve bárbaro. ¿Se ve bien? Sí. Una hoja Además, lo que genial. estás trayendo son todas temáticas que estamos transitando, digamos, en las aulas también siempre, que es alentar esos procesos de escritura, que la escritura, el lenguaje, lo lingüístico es imagen y forma parte de expresar nuestros tránsitos de pensamiento, digamos, ¿no? Mientras que estamos estableciendo diferentes líneas, unas que construyen espacios y figuras y otras que está construyendo texto, que también es imagen. Totalmente. Sí, lo comparto, comparto. Pero pasa esto también, ¿no? Por eso no es que me siento y dibujo, hay toda una parte de organizar, de plantear. Esperen, porque acá volví al libro. No sé si quieren que les muestre otros bocetos de otro tipo de. Porque esto, o sea, es papel y después directamente estaban hechos en línea y después está todo digitalizado, digamos. Todo lo que es color es digital. Lo único que fue papel fue la línea de dibujo de las primeras partes, que es todo este folio lleno de hojas, son todas estas hojas. Te están agradeciendo que compartas esto, que dice que sos generosa, acá Agustina. Ay, muchas gracias. Bueno, no, es mostrar un poquito, a ver, mira, este también por ahí es un poco, este es el libro anterior que hice, que fue este Arcoíris de Emociones. Es un libro que está basado en las emociones, que ahora usa mucho para los colegios, viste que hacen hincapié en cada emoción, y estaba planteado como que cada cuento tiene un color y una emoción. Está trabajado solamente en monocromo, por lo cual yo lo que hice fue buscar el recurso de agregarle texturas, porque con un color solo se me limitaba un poquito el panorama. Entonces lo que le agregué fueron texturas, no sé si se ve mucho, ahí, como una textura de madera, ¿se llega a ver? Sí. Sí. Y cada cuento tiene un color, que me lo daban, por supuesto, ¿no? Ahí va. Por ejemplo, para la búsqueda Y abrís otro tema, que es, ¿qué indicadores son los que vas tomando a pesar y desde los colores? O sea, estás hablando de madera, pero en un pleno azul, ¿no? Después se ve en un pleno que está más ajustado por ahí al concepto de madera. Está buenísimo lo que estás planteando. Sí. Exactamente. Acá, por ejemplo, esta es la búsqueda del personaje primero de ese cuento, que era el gato con botas. Es la parte que yo les decía que es más interesante, que es la de buscar el estilo, ¿no? Y miren qué diferente todo lo que pasó acá, que es muy raro porque
terminó siendo otra cosa, pero bueno, esto es la primera parte. La primera aproximación. Acá quise jugar con formas planas, para no limitarme tanto a la forma, hice un collage, para combinar y ver formas más simples, sino irme al lápiz, que por ahí es tan dirigido, ¿no? Y como tan, que uno siempre va al mismo lugar, buscar otras maneras. Entonces por ahí el collage es una forma de salir de lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? Recortar es como otro recurso, tan diferente al lápiz, que entonces te lleva por otro lugar indefectiblemente. Después probé con la mancha, también, para ir por otro lado, siempre cambiando las herramientas para que la búsqueda cambie, porque si vos te quedás con la misma herramienta, terminás haciendo más o menos lo mismo. Fibras, otras formas. Esto fue todo para, acá me fui por otro lado, esto fue todo para hacer el mismo, para buscar el primer personaje, que acá empezó a aparecer un poco, que vino por acá, terminó siendo este. Que al final después creo que le cambié la cara, terminó quedando esta, que era un poco más, no tan amigable, porque el personaje tampoco era tan amigable para mi criterio. Y esto fue lo que escaneé. Esto de línea fue lo que escaneé. Yo lo que tengo que, no armo la composición completa, sino que armo como elementos, después los combino en la computadora. La composición final es la digital, digamos. Esperá que voy a guardar esto acá, que ya me hice un mareo. Mientras te vas guardando, por ahí respondemos a una primera pregunta que tiene que ver con lo contractual, digamos. O sea, ¿cómo son los tiempos de gestión de un trabajo? ¿No? De un trabajo de estas características. O sea, cuando hablas de si hay una relación contractual, si hay un contrato, si hay cláusulas en las cuales las partes se comprometen, si hay tiempos estipulados, cómo es ese tema del respeto de los tiempos, si se cobra cuándo, si hay un porcentaje inicial, si es el total inicial o posterior, o no ves dinero, digamos, o la resultante hasta que esté terminado. ¿Cómo es esto y cómo tiene que ver con, digamos, entender un trabajo de expresión simbólica como trabajo, digamos, como trabajo digno y como trabajo que ponemos en valor? O sea, nosotros estamos en una facultad de artes y estamos, y generalmente por ahí la cuestión de la gestión no forma parte de los planes de estudio. Por eso el dibujo, que atraviesa varias básicas del departamento de plástica, tratamos de acercar estas herramientas, estos datos, esta información de gente que sí la transitó. Acá nos dicen que el lenguaje visual, hay uno de los lenguajes que hacen una producción de libros, digamos, de cuentos, de ilustración. Sí. Por lo tanto, comparten con vos estos procesos de experimentación técnica, digamos, que algunos han atravesado. Quizá la cuestión contractual por ahí no está presente, obviamente, porque no es el tema, porque va hacia otro lugar. Nos interesa esto. Bien. Ya que lo preguntaron, ¿cómo lo vivís vos esto? ¿Cómo lo planteás hoy por hoy? ¿No? Sí, bueno, es medio delicado el tema, porque claro, el ideal, digamos, y lo que debería hacer, como en muchas otras profesiones, no sucede. Entonces, uno depende también en qué situación esté, puede ir, no debería ser así, todos deberían poder negociar igual, pero no pasa así. Depende en qué situación, digamos, laboral se encuentre, va negociando unas cosas u otras, es bastante relativo. A ver, por ejemplo, yo los últimos libros que hice, firmé el contrato después de entregar el trabajo, por ejemplo, lo cual no está bueno, pero suele suceder así. Los contratos editoriales grandes son bastante particulares, no quiero decir tampoco, no me quiero tirar tierra encima, pero son bastante complicados. A ver, hace unos años era diferente, por ejemplo, los derechos de autor se cedían por una cantidad de años, por ejemplo, por 3 años, después se pidió que se cedieran por 10 años, y ahora se ceden de por vida. O sea, vos firmás un contrato que estas ilustraciones las cedés y la editorial puede hacer lo que quiera con eso. O sea, mañana se hace bestseller, lo venden en Japón, lo traducen a 10 idiomas y vos no ves un peso, ¿sí? Salvo que pactes derechos de autor,
que es muy rara la ocasión en la que te ofrecen derechos de autor. De todas maneras, cuando es así, te pagan un 4% del valor de tapa. Por lo menos eso fue lo último que me ofrecieron a mí. No sé si hablamos de alguien consagrado, ¿no? Yo hablo de una realidad más o menos intermedia, de alguien que puede trabajar de esto hace un tiempo, pero no es que soy famosa ni es, ¿no? Entonces, también entran a jugar otras cuestiones en lo económico. Lo mismo que con la producción plástica, ¿no? Si sos fulano de tal, tenés otras posibilidades. Pero hablo de una realidad intermedia. En general pasa esto, que uno puede decir que no, digamos, pero la verdad es que todo está trabajando de esta manera, o la mayoría. Y después el tema de, bueno, esto te digo, la firma real del contrato yo en realidad la estoy haciendo después de cobrar. Los tiempos, depende de la producción, también los pautás. En el contrato te ponen una especie de multa por entregar tarde, digamos, los trabajos, que es diaria. Nunca me la cobraron, digamos, pero es como que se cubren en ese sentido. Por eso también, no solamente la constancia, no solamente trabajar bien, responsablemente, implica también cosas de responsabilidad en tiempos, en entregas, esto del colgado, que soy genial, pero te lo entrego cuando quiero, no existe. O sea, creo que el 50% de trabajar acá es cumplir con los plazos, responder, digamos, es muy importante en el trabajo, porque hay tiempos de imprenta, tiempos de cosas que no dependen de vos y que necesitan de que funcionen así, tal cual, ¿no? Después el tema de cuánto se cobra, cómo se cobra, también es medio relativo, depende de quién te contrate. En un punto, yo me he hecho un punteíto acá por las dudas, porque hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el destino de la imagen. Vos vas a cobrar distinto si eso va a tener mucha visibilidad o no. Si es, qué sé yo, el afiche de una película, la portada de un libro, un diseño para un estampado de algo que tiene mucha reproducción, por ahí podés cobrar más. Después, por ejemplo, si es color o blanco y negro, modifica cuando vos pasás un precio, una cosa es blanco y negro, lo cual yo no estoy de acuerdo, porque el blanco y negro es tan complejo como el color. O sea, no es que la pasás a blanco y negro la imagen, ¿no? Tenés que generar la misma imagen, con contraste, tiene que funcionar, o sea, nada, pero bueno, es algo que se paga menos cuando es blanco y negro. Después se paga por tamaño, depende del trabajo, por ejemplo, si es un manual o algo así, se paga si es media página, un cuarto de página, o lo que sea, o página entera, doble página, eso se paga más, depende del tamaño, la superficie. Bueno, el tiempo que tengas para entregar, también si te piden algo súper rápido, en el caso de estas cartas de tarot que hice, por ejemplo, había que entregarlo rapidísimo, entonces también se pagaba más, porque vos tenías que dedicarte exclusivamente a hacer eso. Después, ¿quién te encarga el trabajo? Por ejemplo, yo he trabajado con editoriales que es una persona sola que autoedita, entonces, bueno, le podés cobrar lo mismo que a una editorial grande, por internacional, digamos, porque no tiene relación, ¿no? Es como con cualquier trabajo. Yo, por ejemplo, por lo menos yo me manejo así, ¿no? Si es una persona que hace autoedita, que mueve su producción y todo, no le cobro lo mismo que una editorial grande. De cualquier manera, seguramente tenés un mínimo, digamos. Hay un módulo del cual menos de eso, por más que sea una persona o que sea una editorial, o sea, eso lo estableces, ¿no? O sea, sí. En general estamos tratando de ver en las diferentes disciplinas y en los diferentes lenguajes cuáles son las referencias. Cuando hablamos de cuadros, hay gente que, o con pinturas murales, digamos, hay gente que lo hace por metro cuadrado, por centímetro cuadrado, otros, yo lo que propongo siempre tiene que ver con la hora cátedra, o sea, como una analogía con un tiempo, un valor hora que le pones más allá de lo que decís. No, la verdad es que es medio difícil. A mí me cuesta mucho verlo así. No tengo un valor estándar. Cuando es un proyecto grande, lo que veo es que me cierra el número final. O sea, en general no se está pagando muy bien. Las editoriales grandes no pagan muy bien. Digamos, si vos empezás a desglosar en horas y qué sé yo, no pagan muy bien. Pero vos por ahí decís, bueno, es un proyecto de 3 meses, me van a dar tanto y me sirve y lo agarré. O sea, hay lugares donde pueden buscar
tarifarios, por ejemplo, la Asociación de Dibujantes tiene un tarifario online, que la pueden buscar, la página es ADA, Asociación de Dibujantes Argentinos. Yo me había ido y ahora volví a asociarme a la asociación. Y hay un tarifario de referencia. Lo que pasa es que es muy discutible. Yo tuve algunas discusiones en ese sentido con la gente de ADA mismo. Es muy discutible quién pone el precio, quién cobra. No es lo mismo que cobre Itzvan, ponele, que cobre yo. Entonces, por ahí los precios estaban muy arriba, uno se perdía los trabajos porque decía que no, porque mantenía ese precio que no te los pagaban. Entonces, hay todo un tema en eso. Si cobras muy poco, tirás abajo la profesión, no hay que regalar el trabajo, obviamente, hay que cobrarlo, pero bueno, es muy relativo. La verdad que es difícil, no es que no quiero dar un valor, sino que no existe como un valor real. Pueden buscar en el tarifario y tienen una referencia. Yo les diría que de ese tarifario hagan un pequeño redondeo, depende quién le encarga, cómo le encarga y estas cosas. No, perfecto. Lo que estamos tratando es presentar de visibilizar que es un cuadro complejísimo en el cual tenemos que abrir vías de análisis también y de exploración. O sea, seguimos, es parte de la investigación, ¿sí? O sea, de lo que implica pensar en vivir de una producción simbólica. En este caso, estamos hablando de vivir del dibujo porque diagramar, lo que estamos hablando es puro diagrama, diagramar es dibujar. Entonces, el dibujo trasciende, ¿no? Estamos hablando de lugares de tomar decisiones, de lugares de fortalecer lo volitivo, digamos, la propia voluntad, y esta toma de decisiones que son arbitrarias. Estamos hablando de herramientas poderosas que tenemos los hacedores, que es la arbitrariedad, la subjetividad, que por ahí en otras áreas de conocimiento son lugares de devalidación total de lo que sostenemos. Acá son herramientas poderosas. Así que bueno, estamos hablando de esto, de la complejidad, y estás hablando en el lenguaje de nuestra cátedra, Ivana, así que te sigo agradeciendo durante la charla, porque es muy claro lo que estás planteando, y estamos hablando justamente de la complejidad que implica sostenernos en este lugar, ¿no? Pero es posible, ¿no? Porque también, a ver, yo tengo 41 años casi, hace ya te digo, más o menos 20 que trabajo de esto, y no me di cuenta que había pasado, me di cuenta hace poco, ¿no? Que en realidad en terapia hace unos años, que fue como, bueno, mira, pero hasta ahora venís viviendo de eso. Y sí, o sea, y no es poca cosa, porque tengo muchos colegas que tienen que trabajar de otras cosas, porque no han podido gestionarlo, porque no funcionó, por lo que sea, y la verdad que yo lo valoro un montón. Es un espacio que hay que sostenerlo, tiene su complejidad. El tema de trabajar de manera independiente también tiene su cosa, su lado bueno y su lado malo, ¿no? Tenés que tener constancia, tenés que autogestionarte constantemente, eso te implica también otra cosa. Y alguien preguntaba cómo empecé, ¿no? Alguien había puesto una pregunta de cómo conseguí el primer trabajo. ¿Cómo moverte para obtener contactos? La otra vez me decían los chicos que, por ejemplo, Escafat y otra gente que es de otra generación, un poquito más grande que yo, hablaban de ir con las carpetas a las editoriales. Yo cuando empecé ya eso no pasaba, no te recibía nadie en una editorial, o sea, con una carpeta. Entonces, la manera era el mail. Yo había armado, estoy hablando año 99, 2000, por ahí, armé un blog, que era lo que se usaba en ese momento, que todavía lo tengo, y buscaba los mails, y lo que hacía era subir 4 o 5 imágenes al mail, adjuntar el link del blog y mandar, y conseguí muchos trabajos así. O sea, por ahí mandaba 300 mails y conseguía 2 trabajos. Pero bueno, qué sé yo, ilustré para Estrada 3 años, manuales de matemática, por ejemplo, que no era lo que más me gustaba en el mundo, pero era un trabajo, y eso fue 3 años consecutivos, y lo conseguí así, mandé un mail, eso me acuerdo porque fue re raro, y al otro día me pidieron el trabajo. O sea, mandé el mail, se ve que justo cayó cuando necesitaban, les resolvió, y al otro día me pidieron el trabajo, y eso lo conseguí así. Creo que los 3, 4 primeros trabajos los conseguí así. Igual lo sigo haciendo, o sea, sigo mandando mails. Por ahí lo que hay que hacer, que te recomiendan mucho también desde la asociación y en otros lados, no manda la mansalva, porque tu imagen por ahí no va con todo, ni con todas las editoriales, ni con todos los productos. Entonces, por ahí buscar a dónde va con tu estilo o con tu perfil de trabajo. En mi caso es
particular el tema porque no tengo un estilo, si bien tengo un estilo para ahí, que si uno ve todas las producciones encuentra un hilo, como siempre priorizo el proyecto antes que el estilo o la técnica, tengo cosas como muy diversas. Entonces por ahí puedo encajar en un lado, en otro. Hay gente que eso le parece que está bueno, ilustradores que dicen que está bueno porque muestra cierta versatilidad, y hay otra gente que dice que no está bueno porque como que no se te identifica con una imagen en particular. Yo no puedo evitar esto de ser medio multifacética, y priorizo siempre el proyecto. Entonces después viene la técnica, después viene el cómo, entonces salen cosas muy diversas por ahí. Pero bueno, nada, es una manera de ser. Si uno tiene Eso un que decís, estilo... eso que decís, Ivana, le pasaba a Raúl Fortín, el ilustrador acá de La Plata, que era como recontra, manejaba un montón de estilos, y siempre le decían, bueno, trata de hacer algo como que tenga un hilo conductor, así te conocen, y así te reconocen, digamos, y el tipo decía, a mí no me interesa. Y ves toda la Claro. producción y decís, es increíble y está buenísimo tener tantas herramientas. Sí, la verdad es que uno siempre está buscando como una imagen, ¿no? Yo creo que igual lo bueno es producir el proyecto que sea, priorizar el proyecto y sentirte igual identificado con el resultado, aunque sean resultados distintos. A mí me pasa así, la verdad que no puedo trabajar de otra manera, pero sí sé que mucha gente no lo recomienda, ¿no? Como que piensan, pero bueno, tenés el ejemplo de Fortín, que es un grosso, ha laburado muchísimo, bueno, ya falleció, eh, y no necesitó por ahí ese recurso. Es muy relativo, ¿no? Tampoco hay una receta, como en todo. Hay una pregunta, Ivana, que ya se mete en el tema digital. ¿Qué programa estás usando para hacer el paso de la imagen en papel? Contá esa imagen, cómo haces el procedimiento de la línea de papel y cómo lo digitalizás y qué programa usás. Bien, bueno, ahora estoy probando con el iPad, pero que es directamente digital. Pero mientras tanto, lo que hago es lápiz, borro, tinta, o tengo una mesa de calco que me armé, que la tengo acá, que también está buenísimo, una mesa de calco para eso. Paso tinta, entinto todo, y una vez que está prolijo, escáner a 300 dpi, que es lo que se usa para la editorial, 300 dpi, a tamaño que va a ir final, y lo limpio con Photoshop. La verdad es que es un trabajo bárbaro, lleva mucho trabajo y mucho tiempo. Por eso ahora estoy tratando de resolver esa parte con el iPad. O con la tableta de dibujo también puede ser, ¿no? Tenía antes del iPad tenía la tableta de una Wacom, y también esa es otra opción, ¿no? Dibujar en la Wacom y después ya tenés digitalizado. Pero sí, si no, el programa es el Photoshop, y ahora con el iPad me tuve que acostumbrar al Procreate, que es el que me recomendó Pablo, y que es el que se usa. El Photoshop lo bajé, pero tiene una cuota mensual, digamos, lo tenés que pagar por mes, y nada, excede lo que estoy dispuesta a pagar, digamos. Se puede usar, pero tenés que pagar como una membresía mensual en el iPad, ¿no? Entonces, nada, me estoy acostumbrando al Procreate a la fuerza. Me están preguntando acá la dirección de blog para compartirla, que la quiero ver. Ivana Calamita, _ilustraciones.blogspot.com, y después hay otra parte que es la obra plástica, digamos, que el mail, el blog es ivanacalamita.blogspot.com. Paralelamente trato de mantener la producción plástica, digamos, realmente porque si bien uno genera y puede, sí, depende del proyecto, toda esta parte simbólica, volcarla en lo que es un trabajo de ilustración, hay veces que no, y la necesidad de ese tipo de producciones la sigo volcando en la obra plástica, ¿no? Que ahí no tenés limitación, no tenés referencia textual, entonces hay otro tipo de posibilidades. Y trato de mantenerlo. También me parece que son otras búsquedas que son interesantes, y me parece que todo se retroalimenta. Yo vine haciendo una cierta trayectoria, digamos, cierto camino recorrido, no digo trayectoria, en el que fue muy diversa mi formación. O sea, por esto de empezar en escenografía, después de 3 años de grabado,
nada, hice zapatería de teatro, vestuario, maquillaje, iluminación, no sé, cosas que por ahí uno piensa que perdió tiempo porque, uy, bueno, ahora no estoy trabajando de eso, pero creo que todo aporta al mismo lugar, ¿no? Que no son cosas disociadas y que todas esas búsquedas están en lo que uno produce. Entonces, nada, me parece que está bueno en ese sentido, como agarrarse de todo lo posible, ¿no? Creo que también lo puedo volcar en mi producción editorial, pero bueno, por ahí la producción plástica individual es como más simple, ¿no? Y bueno, y ahí abriste el tema, así que nos metemos en la producción, pues son los dos ejes, ¿no? El tema del proceso de producción simbólica propio y aquello que me permite ubicarlo en un mercado. En este caso, lo tuyo tiene que ver con la ilustración y la producción plástica. Ahí abrimos el tema a ver cuáles son esos lugares que tomás, que te referenciás, que construís, qué sentido vas reconociéndote, mirándote a lo largo de este tiempo también. Vos hablaste de ciertos indicadores que, más allá de que no tengas un estilo personal determinado, pero sí hay cosas que se pueden ir reconociendo. ¿Cuáles son? Desde lo plástico, decís, como Sí, elementos sí. plásticos. De tu producción plástica, sí. Sí, en los dos aspectos, en lo editorial también, un recurso que uso mucho es el collage, y, y lo que trato de hacer es generar distintos niveles de sentido o de lectura. En el caso en los dos casos es niveles de lectura, ¿no? Porque la imagen se lee, no solamente en el libro, en el cuadro también. Entonces siempre mi búsqueda fue generar como distintos niveles de lectura, que estén todos ahí, pero que depende de la aproximación, la forma de aproximación del espectador o del lector, se queda con una cosa o con otra, ¿no? Con un tipo de profundidad o con otra. Entonces siempre esa es mi búsqueda, y en lo plástico por ahí se referencia con un tema de superposición, ¿no? Esto de adelante, atrás, que está adelante, que está atrás, de capas que se van superponiendo. Siempre, bueno, el color es algo que es muy pregnante en mi obra. Si bien es muy dificultoso el tema del color, para mí me da mucho trabajo, sobre todo en lo editorial. Nada, me parece que está muy presente jugar con los contrastes, con los colores, con algo que impacte visualmente. Y tengo una estética bastante kitsch, es lo que hablaba antes. Si bien se fue modificando con el tiempo, está muy presente. Por ahí se ven algunas cosas, la repetición, el tema de la superposición, ¿no? ¿Cómo definís lo kitsch, Ivana? Lo kitsch, la En estética, y vos. bueno, como algo muy, no es bizarro, porque no es bizarro lo kitsch, esta cosa de visualmente impactar y por ahí jugar con el tema del contraste de color, no de una forma armónica, digamos, académicamente, ¿no? Combinación de materiales, la cosa de que parezca otro material, o el brillo, la imitación de otros materiales, de otras superficies, me parece que por ahí, por ese lado. Sí, lo que estamos viendo también es como que están como muy emparentados, enlazados, ¿no? Todo, tanto la ilustración de mi proponiendo parece son como parte de tus propias producciones, de tus propias obras, eh, en muchas veces, digamos, ¿no? Y aparece también un elemento de repetición y un elemento de construcción de estereotipos y de evocación también de lo industrializado en esta cuestión de los kitsch. Sí, no, estaba viendo también, bueno, ahí se ve un poco esto de empezar a jugar con lo superpuesto. Me parece que dejarle lugar al otro para que encuentre, ¿no? Incluso en las cosas para nenes muy chiquitos también lo hago. Me han preguntado si me guío mucho por la edad del destinatario de la imagen que voy a trabajar. Y en un principio, claro, hay que pensarlo porque hay cierta cosa cognitiva y evolutiva, no sé, de la edad del lector, pero después en una segunda instancia me olvido y la imagen fluye por donde tiene que ir. No hay que acotarse
pensar que hay que limitar algo porque es para un nene, o sea, todo lo contrario, ¿no? Por ahí el que limita es el padre, que es el que elige el libro, y por ahí no lo elige porque le parece que la imagen, no sé, el nene lo va a entender, o algo así, ¿no? Totalmente. Y las relaciones de lleno y vacío también, ¿no? O sea, de lleno y vacío, o sea, hay cuestiones compositivas que son decisiones, pero muy, muy claras las que tomás. En esta cuestión de la Sí, trabajo superposición que decís. mucho el plano también, ¿no? Van a ver que no hay espacios muy profundos, digamos, sino que por ahí la espacialidad la construyo con esta idea de superposición o de transparencia y no con la diagonal, digamos, no con la profundidad planteada como en perspectiva renacentista, ¿no? Claro. Tiene que ver con la neofiguración también. Ajá. ¿Mm? Esta cuestión de construcción de planos y de superposición de planos, ¿no? Planos que están trayendo diferentes universos también. Algo que me pasó un poco también, pero debe ser un vicio creo que lo arrastro desde escenografía, pero también es por trabajar con texto en ilustración, es que uso mucho el texto para la producción plástica también, digamos. Muchas veces me referencio a textos ya escritos, o uso como disparadores los textos, o genero yo textos que incluyo en la obra plástica, digamos. La palabra tiene bastante lugar en mi obra, no solamente cuando ilustro, que inevitablemente está, porque parto de ahí, pero cuando es producción plástica también. Me quedó esto, pero bueno, ya te digo, no sé si porque en escenografía también, o sea, te ponías un practicable y tenías que justificarlo. Entonces, Claro. como que ahora cualquier cosa que aparece, siento que tiene que estar funcionando con todo lo que está en la imagen, que no sea azaroso, digamos. Acá te pregunta Brenda si además de la ilustración y tu producción artística, seguiste con tu formación, ¿no? Y hace alusión acá al doctorado acá en la facultad. Sí, bueno, sí, me pasó un poco que cuando me fui de la cátedra de ustedes, me empezó a pasar que necesitaba tener la cabeza produciendo. Cuando estaba en la cátedra estaba produciendo textos para la cátedra, ¿te acordás que hicimos algunas cosas? Y era un espacio que me sumaba muchísimo, y me pasó que me encontré trabajando otras cosas que me interesan, pero que necesitaba ese producir y sola no lo estaba generando. Entonces decidí empezar el doctorado, que lo empecé también ahí en la universidad, y hará 2 años, ¿no? 3 años. Y bueno, ya terminé de cursar todos los seminarios y estoy en la etapa de la tesis, que se interrumpió un poco con el tema del nacimiento de mi hija, y que bueno, otro proyecto que implicaba otras prioridades, así que quedó un poco interrumpido, pero está ahí por retomarse en cuanto pueda. Me parece que es un espacio que está bueno, y nada, que hay que, no sé, bueno, depende de la necesidad de cada uno. Yo necesito mantener la cabeza en un cierto nivel de complejidad, algo que me demande cierta complejidad para seguir buscando. Por ahí mi manera es, como disparador, es estudiar algo. A veces es un proyecto u otra cosa, pero otro lo puede encontrar en otro tipo de espacios. A mí me resultó muy, muy piola también obligarme un poco a hacer cosas que por mi cuenta no iba a hacer, o sea, leer cosas que no iba a leer, porque uno también después se tira un poco a chanta y, y dice, bueno, esto no me gusta mucho, acá no me meto, y esta era una manera de obligarme a recorrer ciertos espacios que me parecieron de crecimiento, me parecieron espacios interesantes, eh, que no los hubiera transitado de otra manera. Así que bueno, me queda por delante todo el proceso del proyecto de tesis, que espero que me acompañe Hugo cuando pueda acomodar mis ideas para terminarlo, ¿no? Bueno, para empezarlo en realidad. Así que sí, eso también me parece que está piola. Nunca darte por hecho, digamos.
sea en el aspecto que sea, por ahí a mí lo teórico me tira bastante, ¿no? A seguir pensando, porque me parece que también es un lugar de retroalimentación. Esto de que el dibujo es un espacio de taller solamente, no lo comparto, digamos, la cátedra tampoco, ¿no? El texto como lectura, como producción, como intermedio, como eje transversal de las dos cosas, como aporte personal, me parece que todo el tiempo se retroalimenta, ¿no? No concibo una cosa sin la otra. Lo que estás aportando es en estos ejes que estamos abriendo justamente, de entender que estamos produciendo, en este caso, en esta cátedra de dibujo, pero produciendo simbólicamente, estamos produciendo conocimiento, estamos construyendo conocimiento. Y el conocimiento implica un diagnóstico, un relevamiento, todo lo que estás hablando. ¿Sí? Y bueno, ensayos, porque abrís líneas, porque te generás preguntas, y abrís líneas de exploración, sobre las cuales vas a decidir desde tu lugar, desde tu visión de mundo, desde tu redimensionamiento que haces permanentemente en función de percibirte, en dónde estás, qué haces, cómo y qué quieres decir. En esto, en otras charlas, hemos visto que por ahí otros autores trabajan guardando en cajas. Juan Carlos Romero era alguien que compilaba y tiene cajas, o sea, dejó cajas de documentación que iba registrando. El otro día Nícero también compartió toda la sistematización que tiene él en su taller de producciones, de bocetería, de cuadernillos, de folletería. Vos estabas mostrando folios. Está buenísimo ver estas disimilitudes, digamos. O sea, cada uno como es el espacio simbólico, digamos, que guarda los procesos. Porque el proceso obviamente implica todo esto que estábamos hablando antes. Sí. Lo tuyo, en cuanto a proceso de producción plástica, ya no hablando desde la ilustración. Ese proceso de producción tuya, esa que necesitas incluso cuestionarla, interpelarla, preguntarte, ¿cómo se va, cómo la atesoras? ¿Cómo la vas compilando, registrando? Es un tema. Es más difícil la producción en ese sentido porque no entra en un folio y ocupa mucho más lugar físico. Llevo algunos registros porque, ya te digo, como muchas veces parto de textos o genero textos para la obra, tengo cuadernos y cosas que cada tanto vuelvo porque además mi producción tiene temáticas recurrentes, que en su momento no me di cuenta, pero ahora que pasó bastante tiempo me doy cuenta que vuelvo y termino retomando los mismos temas, que a veces no son tema la vaca, ¿no? Por ahí es tema, esto que te decía de la superposición, o tema, no sé, un recurso, ¿no? Un tema, ¿se entiende lo que dije? No sé. Sí, perfecto. O sea, estamos hablando, así como decís esto, que estás hablando, haces hincapié en los recursos, digamos, en los recursos expresivos, son indicadores temáticos, pero también aparece una temática, por ejemplo, el oso. Sí, el oso, sí, aparece. Sí, bueno, tiene una carga simbólica bastante grande y ahora lo tengo un poco abandonado, por suerte, porque ya era como un montón, así que los osos quedaron, pero bueno, ya soy la chica de los osos para un montón de gente, además. Me quedó como la chica de los osos. La gente me manda cosas de osos, gente que no me conoce me manda links de cosas de osos, bueno. Así que, nada, ya quedé con la chica de los osos. Sí, bueno, me parece, en ese sentido trato de cuando trabajo con alguna cosa así que me convoca, buscarle como el máximo de posibilidades, ¿no? En ese caso fue una muestra bastante grande, que trabajé bastantes años con ese tema, produciendo en ese sentido, y traté de usar distintos lenguajes. Si bien pinté, hice cosas bidimensionales, también trabajé con cerámica, traté de abordarlo desde el volumen en ese sentido. Generé algunos textos muy cortitos, también en ese sentido, y traté de explotarlo, digamos. Fue como desarmarlo, ¿no? Desarmarlo para después armarlo. Nada, esos procesos son muy ricos también. Pasa que, bueno, uno tiene que tener, lamentablemente, tenés que priorizar. A veces
terminan quedando en un segundo plano porque termino dándole lugar a cuestiones laborales que tienen una devolución monetaria instantánea, digamos, y la obra plástica en mi carrera por lo menos no me ha dado, digamos, devoluciones en ese sentido. Por ahí algún premio que gané económico, puntual, digamos, de algún concurso, pero no en otro sentido. Entonces termina quedando medio rezagado, pero inevitablemente atraviesa, ¿no? Creo que esto que te decía, todo tiene una correlación, no lo puedo pensar de manera disociada. Estamos hablando de las tensiones también, entre lo laboral específico o lo estandarizado, ¿no? El imaginario de lo que implica el universo laboral para un artista y en paralelo sostener en este marco, en este contexto de país, de histórico, social, político, financiero, digamos, la producción simbólica. Sí, también. Son los riesgos que estamos planteando y la pasión que tenemos que ir desarrollando también y entender que forma parte de nuestra identidad. ¿Sí? Es un lugar difícil de sostener a veces incluso frente a otra gente, ¿no? Frente a una pareja, frente a gente que no tiene la misma necesidad que uno de esta producción, y hay como que defenderlo desde un lugar físico, volviendo a lo que decías hoy, de ponerle el cuerpo a que, bueno, esto yo necesito hacerlo, me identifica, nada, por ahí termina siendo una cuestión laboral, no, por ahí no, pero defender esos espacios de producción, por la producción en sí, me parece que también está bueno. Aunque bueno, cuesta un poco. Hay entornos en los que no es entendido de esta manera y, no sé, yo he dejado de hacer ciertos trabajos por producir mi obra y bueno, y tenés que defenderlo, o por terminar una tesis que aparentemente no te va a dar nada, digamos, no hablo de otros discursos. Entonces, me parece que está bueno defender esos espacios, que son... Yo me quedé pensando, no para volver para atrás, sino cuando hablas de que cursaste varias carreras y seguramente en todas fuiste aprendiendo determinadas cosas y también te fueron interpelando y cuestionando. Inicialmente hablabas de que te cuestionaban, de que te tenías que autogestionar, que tenías otras miradas, que tenías que rehacer. Digo, ¿cómo fue esto? ¿Cómo absorbes eso, digamos? Porque en realidad tenés toda tu impronta, pero a veces dependés de la mirada del otro, ¿no? Entonces, entre mezclar y defender, digo, hoy te piden un determinado trabajo, dirigido hacia un determinado trabajo, y a veces te lo cuestionan, digo, ¿cómo fue salirte de la facultad y encontrarte con que hoy podés producir, ganar un dinero ante eso, pero en el medio está atravesado por un cuestionamiento? Te piden que cambies el color del pelo, te piden que cambies una forma. ¿Cómo fue ese traspaso, digamos? Porque... Sí, no es lo mismo que cuando vos pintás en tu casa solo y nadie te dice nada, ¿no? Si te referís a eso. Me parece que también es una construcción y que uno también ese lugar lo va sosteniendo cuando está más seguro de su producción y de lo que incorporó y de lo que produce. Es una dualidad, ¿no? Porque uno, por un lado, tiene que estar abierto, obviamente, a los cuestionamientos que uno le plantean, porque te pueden hacer crecer, porque te pueden sumar. Y por otro lado, muchas veces hay que defender lugares que vos estás convencido que es así y es así. Me parece que lo mejor para eso es estudiar, aprender, practicar y estar seguro de lo que estás diciendo. Eso te da herramientas para plantarte. Entonces vos decís, y el otro te mira y dice, no, claro, vos de esto sabés. Entonces sí, que es medio chistoso, pero te termina posicionando en un lugar. Vos tenés que sentirte seguro de lo que estás haciendo. Yo para eso, por mi personalidad, necesito estudiar un montón. Por ahí otro como que se la cree más y no necesita esas cosas. En mi caso sí, por mi personalidad, por cómo soy muy metódica, entonces necesito como estar segura de que yo me estoy agarrando de esto, de esto, de esto y de esto. Y desde acá te digo tal cosa, ¿se entiende? Sí. Y esos apoyos para mí son intelectuales, son estudios, son prácticas, son otros trabajos, son intercambio con pares y ver ese lugar en el que uno está plantado
Y por otro lado, todo esto que decía Hugo también, que siempre lo hablamos con los alumnos, a mí me quedó el vicio de la cátedra, lo sigo haciendo con mis alumnos, de todo el tiempo repensar el lugar en el que estamos parados, desde dónde estamos diciendo las cosas, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, obviamente que muchas veces te lo cuestionás de vuelta y decís, bueno, para que acá estoy haciendo agua, porque no me siento, o te tiran, te cuestionan algo y te hacen mover un poquito la estantería, lo cual también está bueno, ¿no? Porque si no sería, ya está, listo, me retiro. Pero con cierto, a veces hay lugares en los que no está bueno exponerte, entonces ahí está bueno tener herramientas para decir, no, mira, esto es así, esto lo defiendo desde tal lugar, me ha pasado con trabajos, qué sé yo, defender el color de algo, de un objeto, o aportarle al otro también desde ese lugar. En uno de los últimos libros que hice para nenes chiquitos, era sobre un dragón, que estaba la foto ahí en una de las imágenes que pasamos, y lo hice fucsia, ¿viste? Y con todo este tema de género y qué sé yo, y todos los movimientos que hay ahora, a mí me pareció normal en realidad, no sé. Hice un montón de pruebas de color y terminé mandando ese que es fucsia, y la autora en un primer momento como que se quedó, ¿viste? Que es una autora que además es la que edita sus propias cosas. Y después me lo recontra agradeció, me dijo, qué bueno, porque esto para vos se lo mostrás a los chicos, y los chicos, claro, es fucsia, el dragón, y qué sé yo, viste, como que, y era una boludez, en realidad, un color, algo que surgió, que yo no me lo planteé en el momento. Así como en esos casos te lo agradecen, en otros casos se te plantan con algo, y por algo estás convencido que funciona, y bueno, tenés que tener herramientas para explicar por qué, y para sostener, ¿no? Y defender tu criterio. Me parece que lo bueno de la formación, y que no lo tenés después de la facultad, estás solo, digamos, salís de la facultad, A eso estás iba. en bolas. Entonces, me parece que, sobre todo en la parte laboral, ¿no? Vos vas, te encontrás con alguien y por ahí te plantean algo y te agarra como un ataque, que bueno, te va a pasar, a mí me sigue pasando, me pasaba más antes, pero que tenés un dolor de panza porque tenés que ir a hacer algo que te, viste, y bueno, es así, hay que bancársela. Me parece que si aprovechamos el tiempo que tenemos de formación, los espacios de formación como la universidad, por ahí uno en el momento no se da cuenta y está medio boludeando, pero por ahí después decís, uy, yo tendría que haber agarrado acá, tendría que haber aprovechado. El tema Me es tener parece. un poco lo que estamos hablando y estás planteando vos, digamos, cada una de las cosas que vamos haciendo forma parte de las decisiones que hemos tomado. El tema es revisarnos, vernos, otronizarnos, digamos, vernos como otro y confirmar esos lugares y poner en valor esas decisiones, insisto, arbitrarias, absolutamente relativas y subjetivas. Poner en valor esas decisiones con las cuales hicimos ese trayecto. Y esto que decís vos, salís de la facultad y estás, como viniste al mundo, en realidad pasa en todas las instituciones, en todas las áreas de conocimiento. O sea, es un lugar que te contiene, es un lugar que te plantea inquietudes, que te abre posibilidades de revisar para producir, pero a la vez uno es el gestor, uno es el hacedor de su propio camino, y en realidad es una suma de decisiones. O sea, dentro obviamente del contexto que podemos y sabemos ir eligiendo, es lo que se va armando, y aquellas conexiones que parecen que de pronto pasa, como el dragón fucsia, en realidad yo quería que aparezca esta Ivana, digamos, que interpela constantemente a su contexto, también a su tiempo, y bueno, estuviste, y tu hija también permitió seguramente que desarrolle más todavía esa visión de mundo que te identifica. El tema del oso, por ejemplo, así como el dragón, estamos atravesados permanentemente por cuestiones que son eurocéntricas. Y uno obviamente dialoga con eso y se cuestiona también eso, porque el oso no es un animal de la región. Sin embargo, fue un tema que vos avanzaste, profundizaste y multiplicaste también. Bueno, el tema del dragón está instalado también. Quizá acá los antropólogos y arqueólogos, al ver las culturas nuestras primigenias, nombraron como cultura draconiana, digamos, al noroeste nuestro, ¿no? Las representaciones. O sea, evocando aquel dragón que aparece en Oriente, pero o en Europa. Pero en realidad estamos hablando justamente de
esa poca indagación, en definitiva todavía presente, de la producción de la región. Vos, no obstante el oso, no obstante esa ilustración de dragón, sos una persona situada, digamos, en este contexto, en este momento, que lo interpelás esa cultura también que te atraviesa. Eso lo quiero poner en valor también, y no es capricho de pronto darle un fucsia, por más que lo tomes así, lo digas simpáticamente. Evidentemente, cuando hablas de que tenés herramientas para sostenerlo y defenderlo, implica ese contexto histórico, ese presente, ¿no? Sí, creo que es inevitable igual estar situado, ¿no? Uno acciona en el contexto inmediato que tiene, y creo que si uno es consciente de estas cosas que vos decís, es inevitable estar situado y hablar desde este lugar en el que estamos, porque es lo que nos rodea, lo que nos atraviesa, lo que nos formó. Sí, esto de tener todo el tiempo presente y todo el tiempo volver a poner en cuestión eso mismo, digamos. Me parece que es eso. No sé, por ejemplo, con el trabajo del doctorado se habla todo el tiempo de colonizar y descolonizar, ¿no? De la mirada colonizadora y descolonizadora, y de hablar desde este lugar nuestro. Y me parece que sí, que uno puede hacerlo más o menos consciente, pero es inevitable. O sea, nuestra forma de analizar algo ya va a estar situada. O sea, no somos exentos de eso. Y incluso el capricho, no el capricho, capricho no es una buena palabra. La insistencia, digamos, la situación esta de querer todo el tiempo traer la mirada a lo americano, también es consecuencia de que nos pasamos mirando Europa, porque si no, no estaríamos tan preocupados en traer de vuelta esto para acá, porque sería algo cotidiano. Entonces hay como una vuelta de tuerca, ¿no? Una insistencia en esto de no, traigamos, miremos desde acá, qué pasa con esto, cómo lo veíamos de este lado, de construir, que esa palabra está tan de moda por otros motivos, este tipo de miradas, me parece que tiene que ver incluso, o sea, es consecuencia de lo que nos pasó, ¿no? Que en algún momento va a pasar eso, decir, bueno, no, loco, vamos a mirar desde acá, a ver qué está pasando. No sé. Acá Claudia Claudia Piquet te preguntaba por el tema de la tesis. El tema de la tesis, que fue todo un tema, sí. Fui y vine como 50.000 veces por el tema de tesis, por eso también me demoré con esta situación. El último, les puedo contar el último, que era el primero, tiene que ver con el modelo en dibujo y con la desautomatización de la percepción de ese modelo, en busca de no repetir estereotipos, ¿no? Esa sería como la síntesis. La idea sería un poco de cómo alterar esta percepción del modelo. Incluso también hay todo un cuestionamiento acerca del uso, ¿no?, del modelo, ¿no?, primario a este planteo de la percepción. Hay toda una reflexión acerca del uso o no uso, y toda esta cosa... Interpreto, digamos, dentro de lo que es la construcción del estereotipo, que implica una omisión de recursos, de elementos, o sea, para lograr una síntesis determinada, que ya decir estereotipo implica, es inherente entenderlo como repetición. Y vos ahí lo que estás haciendo es interpelar la repetición del estereotipo. Más o sí, ponele. Simplificarlo así. Simplificarlo así porque no está tan analizado todavía y es complejo. Ya empezamos. Parece una paradoja y está bueno. Está bueno. Seguimos en el universo metafórico, digamos, hablando de esta cuestión. Está bien, está bueno. Cómo abrir, digamos, posibilidades de análisis y de multiplicación de distorsiones perceptuales, digamos. Sí, creo que sí, que va por ahí. Con eso te voy a volver loca el año que viene, calculo. Bueno, Ivana. Sí. Sí, ya empezaron, ya quedan 5 minutos de charla. Me gustaría si querés mostrar algo que te faltó mostrar, o cerrar algún concepto que quieras cerrar, o algo más. Quedan 5 minutos. Agradecerte desde nuestro lado, y muy contento que te vuelvas a sumar.
y volvernos a vernos visto y charlado siempre es lindo. Ya vamos a tener charlas con nuestros medios y cuestiones que tenemos, dudas, porque lo digital es nuevo siempre y se ayorna todo el tiempo y hay que aprender nuevas cosas y nuevas maneras, más en estos momentos que estamos pasando, uno aprende a editar videos y hacer un montón de cosas que todo el tiempo nos están teniendo activos. Está buenísimo, y está buenísimo que te sumes a la cátedra también el año que viene. Ojalá que volvamos Espero que sí. a la clase. Y bueno, nada, cerrá vos con lo que te parezca o lo que te haya faltado. Y yo quiero comprar los libros, así que quiero también los links y todo eso como para, no sé si directamente en tu página, en Instagram, o qué sé yo, o tengo que comunicarme con quién. ¿Con los libros? Sí. No, yo no los haces? tengo, son en la editorial están. Los últimos 2 son del Ateneo, así que están en la librería del Ateneo. Y hay otros que sí, por ahí contactarlo con la misma persona, esta persona que los autoeditaba, por ejemplo el del Dragón, es la Ola Editorial, que es una chica que lo autoedita ella. Nada, depende Por ahí cada uno. te pido que hagas una publicación en tu Instagram, por ejemplo, con los datos de las distintas ofertas, y yo ahí me contacto. Dale, vamos a mostrarlo. Bueno, nada, yo agradecerle, no tengo mucho más que decir, había buscado un montón de cosas porque me agarró el ataque de, ay, ¿qué hago? Y busqué un montón de material. Pero bueno, nada, era depende cómo venía la cosa para mostrarles. Me parece que estuvo bien, les agradezco el espacio. Con Pablo no vuelvo a hablar hasta que tenga plata, porque cada vez que hablo me hace comprar algo. Así que ahora con Pablo no hablo más, lo voy a borrar directamente de los contactos. Me salió cara la última charla. Así que Después me parece que después lo vas a disfrutar eso. Después hay una cosa. Ni hablar. Bueno, no, lo digo igual, aparte yo tenía un 25 con el que te lo vendió. Sí, claro. Ahí en la puerta lo vi que arreglaban. Bueno, no, chicos, acá están agradeciendo los estudiantes también, te agradecen mucho, y bueno, la cantidad de datos que has brindado y aquellos vericuetos, viste, que generalmente son íntimos, que generalmente no hay espacio para compartirlos. Bueno, es parte de la virtud que tiene esta planimetría, que en un punto a veces es obscena, o la mayoría de las veces. En esto nos permite comunicarnos y compartir por elección, ¿sí? Cuestiones que son bastante íntimas y no siempre compartidas de parte de los deseadores, ¿no? Entonces, bueno, te agradecemos que hayas querido estar en este espacio, y bueno, ya ahí vamos a seguir trabajando, pero convocamos para la próxima reunión. Bueno, dale. La próxima reunión de cátedra. Dale. Muchas gracias, chicos. Bueno, gracias a vos, un beso enorme. Adiós, beso para ustedes. Gracias, Ivana. Adiós. Muy puntuales, muy bien. Nos vemos, chao. Y 29, adiós.